Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez. Esta vez voy a hacer un vídeo sobre las bases, el concepto y un poco de historia sobre la ecología. Podría haberlo hecho en el exterior, que quedaría más adecuado, pero igualmente esta casa, como es una cueva, es una de las casas más ecológicas que podemos tener en el planeta. Entonces es un buen ejemplo de sistema ecológico integrado. Bien, pues vamos a hacer una serie de disquisiciones para determinar bien lo que vamos a hacer en la asignatura, en el bloque que nos toca ahora, y sobre todo tener claros los conceptos que vamos a hablar durante este bloque, que es, digamos que, el más importante de todo lo que es ciencias de la Tierra y medio ambiente, porque se centra sobre todo en el origen de la ciencia ecológica. Bien, comencemos. Primeramente, la materia y la carrera de ciencias de la Tierra, medio ambiente, ciencias medioambientales, medioambientología, etcétera, es relativamente nuevo. Siempre había sido un lugar de dominio de los biólogos como ecólogos y antes como zoólogos o botánicos. Sobre todo como botánicos porque la producción de biomasa de vida en el planeta depende sobre todo de las plantas. Entonces un botánico pues tiene eh, más capacidad y más conocimientos para abordar una ecología que lo que pudiera tener un zoólogo, que lo que pudiera tener un genetista, pero tampoco lo excluye. Bien, pues como digamos la ciencia de la Tierra y del medio ambiente comprende un conocimiento más amplio, más generalista de la ciencia, como ya habéis visto, pues se da física en cuanto a meteorología, se da también geología, lo habéis visto un poco así, pero la cosa empezó, la cosa empezó como mm, ecología, sí. Y a partir de entonces, pues viendo de que no solamente la ecología es suficiente, sino que además había que introducir eh, otros temas de cuestiones políticas e incluso políticas y legales, pues se generó una carrera nueva. Bien, la cosa empezó, como os digo, con el estudio de los seres vivos, obviamente, con la interrelación de los seres vivos. El primer ecólogo, el primer científico, biólogo, que acuñó el término de ecología fue un alemán llamado Ernest Haeckel en 1868. Este hombre, pues, digamos, inspirándose en el griego, cogió oikos, que es casa, que es de hecho la tierra, la naturaleza es nuestra casa, de alguna forma, y logos, ciencia, conocimiento, estudio. Bien. Eh, Hasta el siglo XX, bien entrado el siglo XX, podríamos decir que incluso después de la Segunda Guerra Mundial, no podríamos decir que hubiese un comportamiento unificado y más o menos serio de la ecología. Entonces, hasta que no se utilizaron herramientas matemáticas y estadísticas, no podía hacerse un tratamiento serio de la ecología. Y uno piensa, caramba, si es una ciencia que está estudiando la vida, ¿para qué vamos a meter las matemáticas? ¿Qué significa esto? Bien, como ya sabréis, la ecología, y esto es importante, no es un pensamiento solamente, no es querer las ballenas del mar y que no desaparezca el muérdago y cosas por el estilo, o una plantita en concreto. No es eso solamente, no es ser animalista en concreto. La ecología es una ciencia, no es el ecologismo. Hay que diferenciar claramente la ecología del ecologismo. El ecologismo es un pensamiento, una ideología, incluso una rama política mm, que tiene como base la protección de la naturaleza.
mm, muchas veces no teniendo en cuenta todos los problemas sociales del ser humano. Es decir, protegiendo la naturaleza hasta niveles que, bueno, dices, bueno, es que entonces aquí no puede vivir ningún ser humano si que lo quieres proteger tanto. Lo que hay que llegar es un entendimiento. Entonces, hace falta pues un conocimiento científico del medio y un aprovechamiento racional, científico y adecuado y planificado del ser humano por parte de ese medio, para que no lo agote, como ya hemos dicho muchas veces. Pues se diferencia claramente el ecologismo de la ecología. La ecología es, vamos a saber qué es lo que tenemos ahí, y el ecologismo muchas veces es, ay, pues siento que se está perdiendo el martín pescador en este lago y hay que hacer algo. Sí, bueno, pero es que el martín pescador ha desaparecido porque antes han desaparecido otras muchas especies, o porque el ecosistema ya está roto. Y eso, y eso ocurre antes de que nuestros sentimientos se vean afectados por algo. Ocurre cuando la ciencia lo puede detectar, cuando la ecología lo puede detectar. Si hubiese habido un ecólogo, un grupo de científicos haciendo mediciones de los martín pescadores, de las plantas que comen de los insectos que comen los martín pescador, etc, etc, se hubiesen dado cuenta a tiempo de que el martín pescador va a desaparecer junto con otros bichos, otras plantas, y el ecosistema se va a ir abajo. Y no solamente es que el martín pescador se muera, sino que quizás el agua disponible para el ser humano en ese lugar desaparezca o se vea completamente polucionada. Es decir, la ecología, como queda ya patente, es hasta cierto punto incluso egoísta, porque hace un estudio científico y matemático y objetivo para obtener un mejor beneficio y duradero, sin explotar la naturaleza en demasía. No podemos, digamos, dejar de ser lo que somos, seres humanos que necesitamos comida, etcétera, etcétera, por respetar completamente la naturaleza. Vamos a ver, la naturaleza por supuesto que tenemos que respetarla, pero hemos de ser racionales a la hora de hacer una cosa que un ecologista radical, un ecologista mm, eh, integrista, diría no. Arar los campos o pescar. Para un ecologista integrista sería, wow, no, eso no puede ser. No podemos llegar a niveles de ecologismo tan estirados como para no utilizar la ecología de forma racional y para beneficio del ser humano. Entonces, que esto que quede claro, o sea, la ecología no tiene intención ni de explotar ni de dejar al ser humano sin sus recursos o sin su comida. Al contrario, intenta conjuntar esas necesidades. Bien, pues como decía, todo esto empezó simplemente como un estudio científico, en plan de vamos a saber esto porque necesitamos saberlo, de este hombre, Ernest Haeckel, de saber la interrelación de los seres vivos en su ecosistema, en su lugar, en su paisaje, cómo se come este animal, esta planta y cómo es depredado por esta otra. Entonces las cadenas de alimentación, las redes tróficas, que son muy descriptivas, son parte digamos, de la base de la ecología. Darse cuenta de las interrelaciones entre los seres vivos. Pero después también se dieron cuenta que no solamente es eso, sino también los flujos de materia y energía. Por lo tanto, y esto es importante, para, para este bloque vamos a dar ciclos de la materia, que esos son, vamos, súper importantes y que lo aprendáis. Ciclo de carbono, ciclo de nitrógeno y ciclo del fósforo. Bueno, el ciclo de agua es muy sencillo, ya lo hemos dado en la hidrosfera, no lo vamos a dar ahora otra vez. Pero carbono, nitrógeno, fósforo son muy importantes. Y tienen su complejidad. Incluso ciertas partes de esos ciclos siguen bajo investigación. Bien, pues como voy diciendo, pues esta ciencia se fue desarrollando a medida que se adaptaron herramientas
herramientas matemáticas, herramientas estadísticas, y, y aparecieron ecólogos modernos, ecólogos ya más allá del, digamos, el último tercio del siglo XX, estamos hablando de 1900, de los años 60, 70, en el que aparecen perdón, ecólogos como Townsend, que es un Colin Townsend, que es un ecólogo neozelandés de la Universidad de Ottawa, una universidad de allí de Nueva Zelanda bastante importante, que tiene libros de referencia, son muy importantes. Después está Begon, John Begon, de la Universidad de Liverpool. Curiosamente, la ecología, sobre todo, tiene mucha eh, importancia en... Bueno, los anglosajones siempre están un poco dominando lo que es la ciencia, pero, por ejemplo, no aparecen grandes ecólogos en Estados Unidos. Qué curioso. Porque, digamos, tiene un poco que ver con la mentalidad que ya existe en el lugar, en el que ya están, digamos, respetando en parte lo que es la vida que hay ahí en Inglaterra, en Reino Unido. Aprendieron de los errores que cometieron en el pasado y con cierta rapidez pues han conseguido hacer una especie de convivencia con la naturaleza. Y si alguien va a Reino Unido encuentra que el seto y el bosque conviven un poco con la urbanización, siempre se respeta el paso de los zorros, de los tejones, siempre hay un jardín, un canal, que haya, ¿cómo se llama esto? Corredores biológicos en las carreteras. Digamos que parece como que Reino Unido es como una especie de mini macro jardín, ¿no? Está conviviendo el ser humano un poco bastante con la naturaleza. Y en Nueva Zelanda, que es una isla prácticamente oceánica, y el ecosistema es bastante frágil, pues tienen que conservarlo. Y viniendo ya de una tradición anglosajona, pues lo han conservado. Aquí, en España, eh, volvemos un poco a lo mismo. En las zonas no excesivamente explotadas es donde han salido los mejores ecólogos. En Cataluña, en Castilla y León, Manuel Molles, Ramón Margalef, Esteve Terradas, son, son ejemplos de grandes ecólogos mundiales. Entonces, esto ya lo expliqué un poco en el vídeo que os puse para ver, que luego había habido un reportaje sobre Ramón Margalef. Y de hecho, tengo aquí su libro, su libraco, Ecología, de Ramón Margalef. Este libro, bueno, es bastante, veis que es un libro bastante importante. Es una edición de mm, es bastante antigua, pero sí, es del 77. Pero de este libro hay ediciones actuales, es decir, Ramón Margalef hace ya murió en 2007, una cosa así. Este hombre hace tiempo que desapareció, pero tendrá sus seguidores y su libro, como que, digamos, queda como una especie de mausoleo, como se sigue llamando igual el libro, pero otros son los que lo renuevan. Y, y podréis ver que, a pesar de que habláis solamente de ecología, si le echéis, bueno, intentaré llevarlo a clase, si, a ver si, aunque se hable aunque se hable realmente de ecología y se piense uno que es solamente la, el estudio de la biosfera, ajá, también habla de muchas cosas que hemos dado nosotros en atmósfera. Por ejemplo, aquí tenéis una explicación de las burbujas de calor que se producen en las ciudades y cómo afecta a los seres vivos. Es decir, que de algún modo la raíz de ciencias de la Tierra y medio ambiente está en la propia ecología, que ya incluía un poco todo lo que estaba en ciencias de la Tierra y medio ambiente, pero al encontrarse con que había marcos legales e implicaciones políticas, cuestiones de bioética, cuestiones filosóficas, cada vez más tecnología, pues entonces hicieron una
un grado, una carrera por sí misma. Bien, pues este vídeo más o menos quería explicar esto, la diferencia entre ecología y ecologismo, qué significa ecología, quiénes la iniciaron, quiénes la han desarrollado, qué conlleva la ecología, qué es lo más importante que vamos a dar de la ecología. Es lo que os he dicho, vamos a dar ciclos de la materia. También daremos cadenas tróficas, es decir, relaciones de depredador, presa, consumidor primario, etcétera, etcétera. Y producción de biomasa por cada nivel. Va a ser, no, vamos a seguir el libro, sí, pero vamos a ser muy sintéticos. Por ejemplo, cuando demos el ciclo de carbono, diremos ciclo de carbono. Ya está. Ya sabemos que el carbono, como estamos en un ecosistema, el carbono no se pasa como la materia, no se crea ni se destruye, se va transformando. El carbono tendrá un ciclo y ya nada más verlo, las implicaciones de ese ciclo, que se dan de forma natural, nos dará una idea de que no debe romperse. Y ese es el kit de la ecología. Conocer los ciclos, los procesos naturales que normalmente se dan de forma espontánea, natural, por idiosincrasia de la naturaleza, y qué es lo que no se debe romper, o si se rompe, cómo repararlo. Ese es el kit de la ecología. Entonces, es necesario saber los ciclos, las relaciones de alimentación y las relaciones un poco vistas desde un punto de vista matemático. Por eso, después, en otros dos vídeos que he preparado, con libreta y más o menos como pueda ser, en otros dos vídeos que he preparado, os enseñaré cómo analizar de forma matemática, cómo es el análisis matemático de las poblaciones. Y eso nos dará una idea de cómo podemos estudiar, por ejemplo, qué cantidad de peces nos podemos esperar en un mar al cabo del tiempo, o qué puede ocurrir si, por lo que sea, desaparece un depredador, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos de ecología mal llevada o ignorancia de la ecología que han dado resultados desastrosos o que han dado resultados inesperados. Un caso claro, por ejemplo, es en la India, creo que fue en los años 20 o los años 30, cuando los británicos eran quienes poseían a la India y todo el Indostán, de hecho, se les cogió una manía increíble, por motivos obvios, porque que si te pican te mueres y cosas así, ¿no? Bueno, cosas por el estilo. Y se les cogió una manía muy grande a las cobras de la India, a las serpientes cobras y a todos otros tipos de serpientes que las consideraban peligrosas o asquerosas o una plaga. Y entonces empezaron a matar serpientes a lo burro. ¿Qué pasó? Que entonces el número de ratas aumentó de forma exponencial. El número de ratas se desbordó. Y empezó a haber plagas, empezó a haber pérdida de grano, pérdida de alimento, y casi murió más gente por el exceso de ratas y las enfermedades que transmitieron que por las mordidas de serpiente. Entonces, estas cosas hay que cuantificarlas, verlas. Y es necesario análisis matemático, análisis de las poblaciones, de depredación de depredador-presa, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, que no fue desastroso, sino que fue curioso, paradójico, creo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Los italianos, en cierta localidad, todos los hombres fueron alistados en el ejército italiano y estuvieron pues sin pescar una barbaridad de tiempo. Y cuando volvieron, dijeron, nos vamos a frotar las manos porque no habiendo pescado nos vamos a encontrar una cantidad de pez increíble. Fueron a pescar, bueno, no estuvo mal el jornal, no estuvo mal la temporada, pero no era ni el 50% más, no era una cosa excesiva. ¿Qué pasó ahí? Qué cosa más extraña, ¿no? Después de 3 años sin pescar, ¿cómo es posible que el nivel de captura
sea así. Pues se dieron cuenta, un matemático que se llamaba un matemático que se dedicaba al estudio de las poblaciones, que se llama Volterra, que realizó el estudio y se dieron cuenta de que en el momento en que desapareció el ser humano como depredador, es verdad, la población de peces aumentó, pero está un tope. Porque cuando hubo un tope de disponibilidad de peces, un depredador que había quedado en relegado, que había quedado en, digamos, en segundo plano, que eran los tiburones y las tintoreras, que son de la misma familia, volvieron a aumentar su población. Con lo cual, el nivel de peces de pesca y los escuálidos que los depredaban quedó nivelado por la desaparición del ser humano. Bueno, no fue un efecto catastrófico, pero fue un efecto de enterarse de cómo funcionan los ecosistemas. Eh, Tanto es así que el ya citado Ramón Margalef, el ecólogo, hay que decirlo, español, aunque sea originalmente catalán, él se considera bastante español porque interacciona mucho con otros muchos científicos de España. Este hombre fue nombrado director del Instituto de Investigaciones Pesqueras Español y era un gran profesional que se encargaba de establecer en los periodos de veda de captura de pescado. ¿Sabéis? La veda biológica es cuando la captura, el pescado, el pezqueñín que tiene que crecer, el alevín que tiene que nacer, se le deja espacio, se le deja un tiempo de no pescar para que pueda reproducirse y salir adelante. Entonces, este señor fue nombrado director del Instituto de Investigaciones Pesqueras durante los años 70, 80 o por esa época. Y bueno, se ve que se hizo bien. De hecho, la campaña de los 80 de, no de pezquiñines, no, gracias, fue una de las cosas en las que se vio implicado. Y bueno, pues nada, veis que la ecología no es solamente un estudio eh, por estudiar, un estudio de, como quien dice, sin aplicación, un estudio de ciencia pura para, bueno, ya lo aplicará alguien. No, no, tiene aplicación directa. Tiene aplicación directa en agricultura, en pesca, incluso en minería. Tiene muchas aplicaciones. ¿Que hay que darse cuenta de que sirve? Sí, sí, se tienen que dar cuenta de que no da exactamente tanto dinero como inmediato como puede darlo un banquero o un ingeniero o alguien así, pero que es necesario. Es que incluso es hasta más necesario, es clave el conocimiento de los recursos de la Tierra. Bueno, y esto es, bueno, sobre todo quedaros con la idea de diferencia de ecología y de ecologismo, qué vamos a estudiar y un poco, también os he explicado un poquitín historia de la ecología. Espero que no sea demasiado rollazo, 24 minutos es menos que una clase. Venga, que vaya bien, hasta luego.